Buenas noches y bienvenidos a Discutamos México. Esta noche vamos a platicar sobre la encrucijada, dictadura, república, imperio. Vamos a ver cómo entre el último gobierno santanista y la proclamación del Plan de Tuxtepec se resuelven una serie de tensiones que habían marcado la vida política en nuestro país y se crean otras. Bueno, entre 1853 y 1876 nuestro país vive regímenes muy distintos, un gobierno dictatorial, esta rebelión llamada de Ayutla, la creación de la Constitución de 1857, la guerra civil que enfrenta a liberales y a conservadores, el experimento monárquico del imperio de Maximiliano y la restauración de la República, que la historiografía nos ha retratado como este régimen en el que culmina el proyecto liberal, es esta especie de momento en el que el país es realmente lo que debería de ser, el régimen político es el régimen que debería de ser. Y bueno, lo que a mí me gustaría que platicáramos esta noche es qué tanto cuajan, digamos, los proyectos de los hombres políticos de la época en tres aspectos. Por un lado, qué tanto logra construirse un aparato de gobierno relativamente eficiente. ¿Qué tanto México logra ocupar un lugar sobre el escenario internacional que es relativamente estable y digno? ¿Y cómo se resuelve que yo creo que es el problema, quizás si no el absolutamente central, sí el más escandaloso de la época, que es cómo se resuelve el conflicto entre la Iglesia y el Estado? Y quería empezar preguntándote, Andrés, regímenes muy distintos, ¿tú crees que tienen algo en común? Desde luego, yo creo que hay mucha agitación en la superficie política, entre los personajes, los actores de los distintos grupos. Hay una gran comunicación entre algunos de ellos, es evidente, pero hay una línea de continuidad que yo creo que debemos destacar, una búsqueda de la modernización del país, una búsqueda de la creación, eso que decías hace un momento, de un aparato de gobierno eficiente, y para lograr eso se dan proyectos encontrados. Y si nosotros nos damos cuenta, es un país de males orgánicos, dividido como las razas que pueblan el territorio, donde va a tomar la delantera el grupo conservador, que ya se ha definido como tal, encabezado por Lucas Alamán, en un proyecto que no va a ser monárquico, en un proyecto que va a proponer una dictadura modernizante, y cuyo modelo es desde luego el que está surgiendo en Francia, es la Francia de Luis Napoleón. Entonces hay aquí esa búsqueda de un proyecto modernizante que vamos también a ver, está en las constituciones liberales. Yo creo que ahí la pieza central es la representatividad en el Congreso, que queda anulada, y el federalismo. Esos son los dos cosas que apartan, pero la racionalidad política, la búsqueda de una economía política que funcione, está en todos los proyectos. Muchas gracias. En cuanto a México como actor sobre el escenario internacional, Antonia, ¿qué camino es el que recorre México? ¿Cómo describirías tú su situación al mediar el siglo y después al finalizar la República restaurada? Pues al finalizar, México pues está aislada de las dos grandes potencias que son Inglaterra y Francia, con las que no ha reanudado relaciones y no lo hará hasta entrado el porfiriato. Mientras que a mediados de siglo, en el 56, pues tiene relaciones con todos los países europeos. Tenía relaciones muy normales con Gran Bretaña, con Francia se habían normalizado, había tenido muchos problemas con Francia, con Estados Unidos también, después de la guerra y todo estaban bien las relaciones. Con España a principios del 57 ya rompe, pero hay entre medio pues todos los problemas del país que se está formando, la inestabilidad política, el miedo de los representantes europeos en México
de que el país no se va a poder consolidar, es un país que no cumple con sus obligaciones, básicamente con el pago de la deuda, y tanto es así que tanto el ministro norteamericano John Forsyth en abril de 1857 escribe a Washington diciendo México no va a salir adelante y necesita ser protectorado. Dice, va a ser un protectorado norteamericano o un protectorado europeo, pero solo es evidente que no va a salir. Y claro, él aboga porque sea un protectorado norteamericano, puesto que estamos aquí al lado y es mucho más fácil que España. Y en cambio, la reacción de los ministros europeos es escribir allá, bueno, México va a quedar absorbido por Estados Unidos. Y hay esta decisión consciente del país de aislarse. Es una decisión que en 67 se entiende por dignidad nacional, realmente orgullo nacional después de la intervención armada. No vamos a buscar la amistad con estos países, puesto que ellos han sido los que han roto las relaciones y tienen que ser ellos, ¿no? Entonces, esta política que de momento es muy lógica y se entiende porque está a flor de piel, en cambio a la larga va a resultar porque van a quedar aislados desde el punto de vista diplomático, de inversiones, de los países que lo podrían hacer, básicamente Inglaterra y Francia, y en cambio van a quedar mucho más dependientes de Estados Unidos. Entonces tenemos la impresión de que estos hombres que pretenden construir al Estado mexicano se enfrentan a una serie de problemas realmente complicados, tanto hacia el interior como frente al exterior, ¿no? En un país que se define a sí mismo como un país católico, ¿no? Desde su nacimiento, podemos decir casi, ¿no? Desde la Guerra de Independencia, que lo que hace a México es su catolicismo. Y que había llevado una relación bien complicada, ¿no? Entre Iglesia y Estado, pero que en 1857 vemos a las dos instituciones enfrentarse de manera abierta. ¿Cómo llegamos a esto? Creo que se llega a eso por vía de lo mucho que comparten, porque creo que no hay un Estado ni hay una iglesia, sino hay un Estado-iglesia, y es una herencia de la monarquía española que no se ha resuelto. Como acabas de decir, México con su independencia se declara un Estado católico. Sí. Entonces, en el Estado católico, dos brazos del Estado son el gobierno, por un lado, y la jerarquía eclesiástica por el otro. Y podríamos decir que lo que resume la sensación más prevaleciente en la época de Iglesia es que la Iglesia somos todos. Si tomemos en cuenta la idea de la reforma eclesiástica, es raro el eclesiástico que diga no a la reforma. Dice, vamos a hacer la reforma nosotros, los eclesiásticos, porque nos corresponde. Y por parte del gobierno dicen, ¿cómo? Si nosotros todos somos católicos y todos estamos comprometidos en esto, ¿cómo no vamos a incidir en la reforma de la iglesia que nos es propia a todos, ¿no? Yo aquí señalaría algo que va a explicar la naturaleza incendiaria de las relaciones políticas. La sociedad mexicana se concibe como iglesia, eso es evidente. La construcción del territorio, de las jurisdicciones, el territorio económico, pues lo ha construido la iglesia a lo largo de mucho tiempo a través de los diezmatorios, las parroquias, comunidades, en fin, es una sociedad que está organizada eclesiásticamente. Y empiezan los problemas cuando el jurado